Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, buenos días a todos. Gracias a COA, Coltene, por la invitación. Realmente para mí es muy grato poder estar conectado por estos medios con Latinoamérica y espero que les guste esta nueva conferencia que tengo montado para ustedes. Cuando yo estoy hablando, cuando hablo de qué puede existir nuevo en la odontología, siempre hay que romper paradigmas. A veces nos hemos convertido en muy tradicionales y esto nos lleva a hacer siempre lo mismo. Afortunadamente la odontología ha evolucionado de una manera muy interesante y nos lleva a pensar que todo tratamiento, en este caso restaurativo, debe, como siempre, eliminar la patología, posteriormente restaurar la anatomía y función, proteger, que es hoy nuestra prioridad, mantener la vitalidad pulpar, mantener la mayor cantidad de diente remanente posible, porque sabemos de antemano que vamos a lograr una mejor adhesión. Por supuesto, si la restauración es estética, mucho mejor, para que estos resultados sean a largo plazo. Los tratamientos a corto plazo, prácticamente en odontología restaurativa, no existen, es solo temporal. Los tratamientos a mediano plazo los encontramos en polímeros, que hoy podríamos decir que también son a largo plazo, y en cerámicas. Y todo se fundamenta en la evolución de estas nuevas tecnologías restaurativas en la adhesión. La adhesión ha cambiado en los últimos años de una manera muy significativa. Por supuesto, todo comenzó hacia los años 50, cuando se desarrolló el comienzo de todo este mare magnum de materiales y de técnicas diferentes. Las resinas en ese momento eran no adheridas y hacíamos solo hasta los años 60 el acondicionamiento del esmalte. Utilizamos macropartículas, hacia finales de los 70 micropartículas, y todos estos materiales los utilizamos de alguna manera autocurados. Resultados pobres, y por eso continuábamos utilizando materiales tan reconocidos como la amalgama. No hasta los años 80, cuando Fusayama y Nakabagashi describen la hibridización y la adhesión a la dentina, cuando hay un gran boom. Esta década de los 80s a los 90s cambió todo. Cambiaron las partículas, empezamos a utilizar lámparas de fotocurado y, por supuesto, empezamos a tener grandes inconvenientes con sensibilidad postoperatoria, fracturas, microfiltraciones. En la década de los 90s,
es el gran boom de las resinas compuestas. Y ese gran boom de las resinas compuestas se introduce con el cambio de densidad, teniendo fluidas o condensables o las famosas microhíbridas. El curado de luz visible cambió todo. Las lámparas de fotocurado de finales del siglo pasado no eran las mejores, pero se hizo un gran cambio en la evolución de estos materiales. Todos los nuevos sistemas adhesivos nos llevan a pensar, o nos llevaron a pensar en este momento, que el siglo XXI iba a traer nuevas y mejores cosas. Realmente fue así. Se introdujeron nuevos sistemas adhesivos, sistemas autograbadores. La primera década del siglo XXI fue un fracaso, pero como todo, va cambiando, va mejorando y va evolucionando. Los nuevos sistemas autograbadores así lo demuestran. Aparece la nanotecnología. Todas las compañías se introducen con nanohíbridas y, por supuesto, mejora la facilidad, el pulido, resinas que, a pesar de que no eran tan resistentes, nos daban una excelente facilidad en la estética y el pulido final. En el 2014 aparecen los sistemas Bullfield, sistemas que de alguna manera nos llevan a pensar en la posibilidad de colocar resinas en bloque y lograr resultados aceptablemente estéticos. Todas las compañías trabajan en desarrollar diferentes sistemas bulk. Mientras tanto, también hacen una gran evolución en las lámparas de fotocurado, los LED 1 y 2, y aparecen hacia 2010, 2012, las lámparas de multileds y empiezan a hacer incursión las de alta potencia. Alta potencia que va a facilitar al mismo tiempo el uso de bloques o de sistemas de polimerización que permitían 4 o 5 milímetros. No es sino hace 2 años aproximadamente que aparecen los adhesivos universales. Y nuevamente un nuevo hito que nos cambia toda la forma que hemos hecho nuestras resinas durante los últimos 40 años. Cambia completamente porque soluciona muchos de los problemas de la técnica como tal. El problema del operador. Tenemos los nuevos adhesivos universales con excelente unión adentina y, como vamos a ver más adelante, si decidimos o no grabar el esmalte. ¿Y el futuro? El futuro de la adhesión de las resinas, ¿qué nos puede llevar? Definitivamente, hoy los sistemas CAD/CAM, los sistemas digitales, nos imparten que yo necesito sistemas de adhesión multipropósitos, pero también posiblemente sistemas de técnicas directas autoadheridas. No los cementos autoadheridos, no los adhesivos universales, resinas autoadheridas. Tú pones la resina y todo quedó listo. Increíble, ¿no? Increíble lograr ese resultado. Vamos a ver hacia dónde vamos. Pero cuando hablamos de resinas compuestas, no importa que sean microhíbridas, híbridas, microhíbridas o nanorellenos, siempre tenemos un resultado, o no siempre, ojalá nunca existiera, de sensibilidad postoperatoria. El tiempo de trabajo es complejo. El tiempo de grabado, el tiempo de lavado, el tiempo de aplicación, si aplico o no ácido en esmalte y dentina, son procedimientos bien complejos, muy estudiados, como el doctor Ferracán. Este artículo en Operative Dentistry del 2008 nos muestra todas las ventajas de las resinas, pero sobre todo todos los inconvenientes que tienen ellas. Realmente es increíble esta recopilación de datos y nos hablan de los cuidados que hay que tener, del estrés de contracción, de los problemas clínicos, de los estudios que existen sobre las resinas compuestas, qué podemos hacer para disminuir el estrés de contracción de polimerización, cómo eliminamos esa sensibilidad postoperatoria. Es bien interesante que lo tengan en cuenta, pero esto me lleva a planear o a plantear nuevos retos en estudios y nuevos retos que nos pueden clasificar de una manera diferente las resinas compuestas. Esta es la clasificación clásica por tamaño de partícula: macropartículas, híbridas, microhíbridas, microrellenos o nanorellenos, dependiendo del tipo de relleno y la forma del relleno. Hoy trabajamos mucho con microhíbridas y realmente eso es lo que tenemos. ¿Y qué tal el tipo de curado? Fotocurado, autocurado o curado dual.
Hoy, las resinas de fotocurado son, sin lugar a duda, el número 1 de las resinas del mercado. Las de autocurado siguen teniendo una vigencia, pero los de curado dual, sobre todo en cementación, se han logrado posicionar de una manera muy interesante. De esto, de los tipos de curado, van a depender también el tipo de lámpara que tengamos. Y últimamente volvimos a tomar una clasificación de resinas que trabajamos hacia la década, finales de los 90 del siglo pasado. En los 90 se empezaron a utilizar, por ejemplo, las resinas condensables como una alternativa para reemplazo del amalgama. No eran las ideales, pero se habló mucho de ellas. Pero hoy vamos a hablar diferente. Vamos a hablar de la modificación de acuerdo a su rheología, su densidad o su fluidez. Y encontramos, por supuesto, resinas empacables como cualquier resina del mercado, las que utilizamos para hacer nuestra operatoria clásica estética anterior o la que utilizamos con multicapas en el sector posterior. Son resinas que no podemos tener espesores de más de 2 milímetros de grosor y que tienen una contracción de polimerización razonablemente controlable. Por supuesto, aquí encontramos los reconstructores, y estos reconstructores pues sirven para reconstruir, como su nombre lo indica. Casas comerciales los han fabricado de alta carga, macropartículas o híbridas, que nos van a permitir tener un reemplazo de estructuras remanentes sobre postes o en rellenos internos. Y aparecen las fluidas. Las fluidas son resinas muy interesantes, resinas que se utilizaron en algún momento con gran uso. Tenían más de 18 indicaciones cuando salieron descrito en Journal de la American Dental Association. Y luego se fueron, por supuesto, controlando esas indicaciones. Se quería usar para todo. Son buenas, funcionan, pero no, hay que tener mucho cuidado. No son tantas sus indicaciones. Y las usamos mucho en el sector posterior. No sé si ustedes se acuerdan que en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90, todas las resinas posteriores requerían obligatoriamente la colocación de una resina fluida. Resina fluida que en ese momento se utilizó de fotocurado. Resina fluida que de alguna u otra manera tenía inconvenientes por su alta contracción. Tenía una altísima contracción. Pero también tenía inconvenientes porque generaba microburbujas y baja resistencia. Pero el concepto era claro, colocar algo que pudiera fluir en todas partes. Y aparecen las bulk, y las bulk aparecen primero en el 2014, las empacables, y estas bulk lo que hacen es básicamente permitir un fotocurado en bloque, 4 o 5 milímetros, algunas casas comerciales dicen que 6, pero el estándar son 4 milímetros. 4 milímetros de una resina monocromática que da relativa estética. En algunas circunstancias perfecta, en otras no tan buena. Pero para un paciente siempre bien. Cambiar una amalgama por cualquier sistema de estos es fantástico. El tiempo de trabajo, maravilloso. Realmente estas resinas cambian nuevamente la forma de hacer resinas posteriores. Obviamente no son tan estéticas al hacer una técnica multiincremental o colocando diferentes incrementos de diferentes colores. El ideal de estos sistemas es que sea monocromático y en bloque. Y aparecen dentro de este mismo grupo modificadas rheológicamente las que son modificadas a través de ultrasonido, como la Sonic Film. Una resina que se fluidifica y que después de algunos segundos vuelve a tomar su consistencia. Bien interesante. Y aparecen en el mercado sistemas fluidos, algunos más antiguos, unos más modernos, pero básicamente todos fundamentándose en una resina fluida que tenga alta carga y con un estrés de contracción mucho menor. Se generan menos burbujas, tienen menos estrés de contracción, tiene por supuesto una contracción total volumétrica menor, y empiezan a tenerse o contemplarse como una alternativa de liners o bases. Las encontramos empacables, inyectables. En el mercado vamos a encontrar muchos de estos, algunos de ustedes seguramente los ha utilizado.
Terminando esta parte de la rheología, hay una nueva clasificación. Este es del Dental Materials 2016, por Randolph. Y los clasifican en ultra fluida o muy baja fluida cuando su relleno es menos del 50%, fluida o baja fluida cuando es entre 50 y 74%, o compactas o de condensación o de empacabilidad, como lo quieramos llamar, cuando es más de un 74% de rellenos. Esto es muy interesante porque de esta manera vamos a tener unas que no soportarían la carga, otras que sí las pueden soportar y por supuesto estas que soportan la carga, pero que indiscutiblemente son difíciles de colocar. Recordemos que, y ya Diederich lo dijo en su libro de restauraciones posteriores, que una resina directa debe ser únicamente colocada en cavidades ocluso proximales pequeñas, que puedan tener aislamiento absoluto del campo operatorio, que pueda colocar una banda, una adecuada matriz y lograr el contacto interproximal. Así que partamos del principio que la resistencia va a ser dada por el remanente dentario y no por el material restaurativo. Esto es muy importante para adelantar un poco el tema. Nicoletta, en el Clinical Oral Investigation del 2013, hace un estudio muy formal sobre muchos materiales híbridos, nanohíbridos, fluidos, y hace un estudio en las fuerzas dureza Vickers, creep o deformación permanente, módulo elástico, resistencia flexural, y los compara muchos materiales, los empacables o bulk y las resinas fluidas. De este estudio hace un resumen y compara las fluidas todas completas, las microhíbridas y las nanohíbridas, para ver si se encuentra una gran diferencia. Realmente, desde el punto de vista de diferencia entre una microhíbrida y una nanohíbrida, es en su resistencia, pero como vuelvo y repito, su resistencia, que podría darse un poco por su dureza, en este momento acá se ve la diferencia, no es tan importante si yo tengo suficiente remanente dentario. Y ese suficiente remanente dentario va a estar por las cúspides, por los rebordes, la prevalencia de los rebordes proximales, lo que nos van a dar la resistencia estructural del diente. Pero tocamos un tema importante, el creep o deformación. Entonces es muy importante que en los dientes yo conserve los rebordes. Al conservar los rebordes disminuyo la deformación permanente. Y todos trabajan con un módulo elástico bastante similar, 9.3 para las fluidas y 13 o 14 es muy similar a la dentina. La dentina es un poco más bajo, se parece más a las fluidas. Interesante estudio, completamente independiente, no pegado a ninguna casa comercial, muy universitario. Pero otra parte muy importante a tener en cuenta, aparte del material restaurativo, que vimos hace un poco muy rápidamente, es la adhesión. Y la adhesión, si yo la logro bien, si yo logro tener el remanente dentario en esmalte principalmente, si yo logro alejarme de los márgenes de cemento, si yo hago restauraciones supragingivales, voy a tener una excelente adhesión. Adhesión que no va a tener ningún inconveniente. Por supuesto, adhesivos de quinta generación son los Standard Gold, pero requieren grabado total. Y ese grabado total en esmalte lo conocemos, lo comprendemos, pero en dentina difícilmente lo manejamos. Algunos han sido más expertos, otros menos expertos. Lo contaminamos fácilmente, nos equivocamos en el tiempo, en el tipo de ácido y podemos tener sensibilidad postoperatoria muy fácilmente. Entonces, la técnica con adhesivos de quinta generación, que es un estándar Gold en este momento por su gran nivel de adhesión, pues en dentina es un poco compleja. Claro, podemos poner protectores dentinopulpares, podemos poner hidróxidos de calcio, podemos poner ionómeros de vidrio, podemos poner algún elemento que nos proteja de esa penetración. Pero indiscutiblemente el hecho
y el ingreso de los adhesivos universales, nos cambió este protocolo. Estamos trabajando con primers en su adhesivo universal, en dentina, y los estudios demuestran que definitivamente grabar el esmalte mejora la unión del adhesivo universal. Porque los adhesivos universales no son muy buenos grabando el esmalte. Son muy buenos modificando y haciendo integración a la dentina. Pero tienen otros componentes muy interesantes, como la molécula original de Curaray, el MDP. El famoso MDP que hoy nos ha facilitado la adhesión a las zirconias, a los metales, pero que desde el punto de vista adhesivo tiene una parte muy importante. Obviamente el MDP es un grupo metacril dentro de su parte polimérica, pero también tienen grupos hidrofóbicos, los de SIL, que previenen la penetración y retardan la hidrólisis. Recordemos los problemas de la hidrólisis en los autograbadores, en esa unión y la eliminación con lo que usábamos utilizando el Concepsis o la clorexina al 0,2%. Pero también va a mejorar la unión química de la hidroxiapatita, el intercambio del calcio. Se unen muy bien por los grupos fosfato. Esto es muy importante. Vamos a tener una excelente unión y garantizamos un muy buen de unión a toda la parte del calcio y la hidroxiapatita. Así que vamos a garantizar con estos sistemas bien manejados una excelente unión. Hemos hablado de resinas, hemos hablado de adhesivos. Y hoy tenemos que tomar un tema indiscutiblemente muy importante y poco atendido por la mayoría de todos nosotros. Lámparas de fotocurado. Pressfeld describe en el año del 2005 las propiedades de la energía y la densidad para fotocurar. Es indiscutible que el concepto que creó ella de concepto de energía total, lo que tenemos que contemplar. ¿Cuánta es la energía necesaria para que una resina sea polimerizada adecuadamente? Si estamos hablando de canforoquinonas, normalmente la energía va a ser alrededor de 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado sobre segundo. Y eso suena un poco complejo, pero es simplemente cuánto tiempo requiere una lámpara para que esa resina, ese polímero, se polimerice adecuadamente. Yo no quiero que endurezca, quiero que polimerice. Así que necesito que la energía sea la adecuada para polimerizar. 2017, un estudio comparativo de profundidad de curado y su grado de conversión en resinas bulk. Importante porque todo el mundo habla de que me polimeriza 4 milímetros. Si es adecuada esa polimerización. No todas fotocuran igual. No todas tienen una buena conversión de polimerización. Hay que tener mucho cuidado con la profundidad. Pero si yo hablo de profundidad, tengo que tocar otro tema muy importante. El efecto de la ley inversa del cuadrado de la distancia. Física básica de bachillerato. Si yo tengo una luz en contacto, la intensidad de luz no es la misma que cuando lo alejo medio milímetro, o perdón, 1 centímetro o medio centímetro. Miremos. En contacto, 1000 miliwatts a medio centímetro, 586. Y a 1 centímetro, 282. La ley dice que a una distancia de 1 centímetro, 1/4 de la energía va a estar ahí. Imagínense ustedes si tienen una lámpara de 1000 miliwatts. Y mi cajuela mide 10 milímetros, 8 milímetros. Ahí no va a llegar los 1000 miliwatts, van a llegar únicamente 600 miliwatts. Teniendo una lámpara adecuada, solo 600 o menos si tu lámpara es peor. Así que tengan en cuenta esto a la hora de adquirir una lámpara. Este es el principal dolor de cabeza en el momento de lograr la adhesión. Y más si vamos a hacer técnicas deep o de profundidad. Necesitamos tener el mejor equipo posible.
Y hay en el mercado muchísimo, muchísimo que hay que desechar y quedarnos con algo que realmente funcione. Compañías serias van a tener productos adecuados. Miren este artículo en el Clinical Cosmetic Investigation del 2017. Los efectos de la intensidad del curado en diferentes sistemas públicos. Si yo no tengo una lámpara adecuada con suficiente intensidad, no voy a poder fotocurar un sistema público. Y ahora queremos cementar, y queremos cementar elementos con carillas o coronas libres de metal, y mi lámpara no es la adecuada. Por eso el protocolo de intervención clínica es muy importante. Y siempre el protocolo debe cumplirse. Hacer aislamiento relativo o completo, tener una adecuada preparación, definir si hago una protección dentinopulpar, una técnica de grabado total o técnica de ionómero de vidrio modificado con resina o una técnica adhesiva. Y por eso tengo que pensar cuánto tiempo, por qué y con qué acondicionar. Y cómo coloco la resina compuesta. Esa resina compuesta, cuando yo la coloco, posiblemente me está generando un inconveniente si yo no lo sé colocar. Y cosa que casi nunca hacemos, terminado y pulido. Le dedicamos muy poco tiempo a esto. Así que hay que tener mucho cuidado. Les voy a hablar hoy de un nuevo material. Se llama Filap. Es una solución interesante e innovadora al tratamiento convencional. Es una resina híbrida entre 1 y 5 micras, promedio partícula 2 micras, por eso es híbrida. Curado dual, automix, quiere decir que tiene una cánula que lo mezcla perfectamente. Y de antemano les digo que no lo saquen sobre una loseta o pad de cera, porque la mezcla no va a ser adecuada y por supuesto el dual no va a ser adecuado. Es fluida, va a tener 49% en volumen, 65% en peso, lo cual nos clasifica dentro del intermedio de las de fluidas que vimos ahora. Algunos datos a tener en cuenta interesante: el relleno, el peso, el módulo flexural, miren, 7500, muy similar a la dentina, la dureza 51, la densidad mediana, comparado con el artículo de Nicoleta que vimos hace un segundo, comparado con el artículo de Rochette que vimos también hace un segundo. Entonces, ¿dónde la vamos a clasificar? Pues la vamos a clasificar con una resina fluida, intermedia, de baja viscosidad. No es de alta, o sea, no tiene alto escurrimiento, un escurrimiento medio, que tiene carga híbrida, lo cual nos da resistencia. Veamos este video, donde a un lado estamos empatando con una técnica tradicional y al otro lado con una cánula llevando el material del fondo hacia arriba. Por supuesto, el tiempo de empacar, condensar, si lo queremos tratar de hacer medianamente bien, es mayor. Y por eso se utilizan resinas wood. Yo recomiendo siempre el K-Fil o el Compul, como lo quieran llamar. De esta manera es bastante más difícil, garantizo burbujas, y lo que no queremos cuando hacemos una técnica incremental convencional. Entre los incrementos siempre hay incorporación de aire y hay burbujas. Una técnica fluida, llevando la cánula de adentro hacia afuera, nunca vamos a encontrar ese problema. Claro, yo sé que ustedes me están preguntando, ¿cómo hacemos para hacer la anatomía? ¿Cómo hacemos para terminar? Por eso vamos a hablar un poco de casos clínicos para mostrarlo de alguna manera. El primero que vamos a encontrar es un tema que para mí es muy importante, es la reconstrucción de muñones.
Tenemos 3 muñones muy diferentes. Tenemos dos centrales, un canino, central, lateral y canino, perdón. Hacemos aislamiento del campo operatorio. Lo que ven en blanco, esa es la resina de bloqueo de los blanqueamientos dentales. Lo pongo cuando tengo algún tipo de penetración de tejido, de humedad, o que no me selló por algún motivo perfectamente la tela. En este caso se hace en la parte cervical. Colocamos las grapas subgingivales, que son muy, muy buenas, y hacemos la preparación. Una vez realizada la preparación, vamos a utilizar las brocas o fresas de los postes. En este caso vamos a utilizar el poste 1.1 del Tenax Fiber Trans. Acondicionamos. Algunas personas recomiendan utilizar ácido fosfórico. La adhesión a la dentina en tercio medio y tercio apical es muy regular. Así que el ideal es utilizar técnicas de primer o autograbadores o self-etch o adhesivos de cuarta generación, que han sido por siempre el estándar Gold. La eliminación y remoción de restos los podemos hacer con la parte mecánica y simplemente la utilización de estos adhesivos de cuarta generación, como en este caso es típico del Parabond, en donde primero utilizamos solo el acondicionador, no el de fotocurado. Lo aplicamos con los brush endo, frotando muy bien. Recordemos que todo primer requiere frotar la dentina. La dentina no se integra si tú no frotas. Integración es la unión de la resina a través de primers o de adhesivos universales a ella. Toca frotarla 20 segundos. La recomendación es luego con un cono de papel eliminar el remanente y poner en este caso un A y B. ¿Por qué un A y B? Porque indiscutiblemente yo no puedo fotocurar, así que necesito que sea una reacción química. Esta reacción química se va a dar en la totalidad del conducto y yo voy a garantizar, sin lugar a dudas, el éxito de la cementación. Conos de papel, por favor, con conos de papel, siempre quitar el remanente o exceso del adhesivo. Si ustedes no hacen este paso, cuando coloquen el poste, posiblemente no se asienta en la parte apical. Y es cuando ustedes en la radiografía ven que quedan luces. Ahí estamos colocando, trae su cánula endo y se coloca de dentro hacia afuera, rellenándolo solo hasta la parte cameral. Y colocamos, ahí estamos utilizando el Paracord para la cementación. Este es un estudio del rol de los cementos con postes en fibra de vidrio, un metaanálisis, y definitivamente el manejo de primers es lo mejor. Vuelvo, insisto, pueden utilizar con este como primera opción al tener el A y B, el acondicionador inicial sin fotocurado, y el A y B como adhesivo. Colocamos nuestro poste. Si nuestro poste no fue tocado, porque no tenía que haber sido tocado, para eso son las fresas exactas y las brocas. Colocamos nuestro poste, nuestro perno en fibra de vidrio, que debe asentar perfectamente, va a fluir y listo. Fotocuramos. Como es de fibra de vidrio, la fibra de vidrio, recordemos que pasa la luz de manera longitudinal a lo largo del mismo. Así que si ustedes ponen la luz en la punta del poste, este se va a transmitir a través del mismo. Una lámpara de alta potencia, en este caso la Spec 3, 1600 miliwatts en la básica, y la de alta poder 3500, pero solo para cementación, solo para brackets. Tiene 3 segundos y se apaga, 3 segundos y se apaga y se prende, se apaga y se prende, se apaga y se prende. Y después colocamos el fill up, perdón, y el fill up lo colocamos reconstruyendo. Reconstruimos el muñón, fotocuramos, podemos ir fotocurando,
colocamos, vamos reconstruyendo. En este caso me quedó mejor acá, en este me faltó, tranquilos, no hay ningún problema. Recortamos el poste. Como tenemos aislamiento del campo operatorio, secamos, colocamos adhesivo. En este caso podemos colocar adhesivo de quinta generación, que es excelente para la unión resina-resina. Y reconstruimos con nuestra resina. En este caso colocamos Everglow. Una resina del mismo color del muñón. Fotocuramos. Y aquí ya están los resultados finales. Si se dan cuenta, el color del muñón quedó muy bien. Tiene una alta resistencia. Fluyó, no quedó con burbujas. Muy, muy, muy fácil de hacer. En operatoria. En operatoria, la técnica directa de operatoria puede variar. Vamos a ver básicamente dos técnicas. La primera, descrita por el doctor Roberto Spreafico, el italiano de la Universidad de Génova, suizo, en la cual vamos a encontrar un estudio en el que hace una técnica que usamos mucho en las décadas de los 90, pero ahora una modificación sobre la misma. Trabajamos sobre esmalte y dentina, se llama la técnica de 4 pasos precisamente por eso. Trabajamos en esmalte y dentina, definimos si vamos a utilizar un adhesivo universal, solo grabamos esmalte. La dentina solo se frota. Si vamos a utilizar un adhesivo de quinta generación para grabado total, grabado en esmalte y dentina, lavamos y secamos, colocamos nuestro adhesivo de selección para el caso que hayamos determinado hacer. Y aquí tengo que tocar un tema muy importante. Si ustedes no hicieron grabado total, o sea, si no grabaron la dentina, no pueden poner un adhesivo de quinta generación, porque va a quedar una brecha, va a quedar un gap, no hay adhesión a la dentina. El adhesivo de quinta generación no se une, sino a las retenciones micromecánicas. No tienen un intercambio iónico como si tienen los adhesivos universales o los que utilizan primers. Entonces, por favor, si deciden hacer un grabado con técnica de grabado total, adhesivo de quinta generación. Si deciden hacer un grabado selectivo, o sea, solo graban el esmalte, adhesivos universales. Luego colocan resina fluida en el fondo. En ese momento se utilizaba la resina fluida convencional. Y una resina de empacable o convencional para terminar. Ellos muestran casuística desde hace más de 20 años funcionando. Entonces vamos a tener una obturación oclusal. Vamos a colocar lo primero un grabado ácido, 15 segundos. Luego hacemos la aplicación del adhesivo, en este caso el Waldcon 7 Universal. Frotamos la dentina y aplicamos muy suavemente en el esmalte. Suave, suave. No frotamos el esmalte. El esmalte fue grabado. Al ser grabado, yo no puedo romper los prismas, las varillas de esmalte. Así que muy suave el esmalte, pero frotamos 20 segundos la dentina. Fotocuramos con una lámpara de estas, pues al tener 1600 miliwatts, no vamos a tener mayor inconveniente. En escasos 10 segundos puedo ya tener listo mi adhesivo. Y rellenamos con Fill-Up. Me dice, ¿pero por qué Fill-Up? Si no estaba muy profundo. Porque lo vamos a usar de liner, va a ser una base. Entonces va a ser mi resina fluida, base o liner. Entonces lo colocamos, rellenamos en el fondo y terminamos con Everglow, un esmalte para mejorar el tono simplemente. A mí, yo personalmente ya en alguna época hice muchos surcos, yo lo llamaba técnica rococó. Ahí está terminado. Pasamos el pulido con Shape Guard, simplemente el cepillo vino tinto, luego el azul y obtenemos un resultado muy rápido.
Como les decía, hacía muchos surcos, mucha técnica rococó, pero mucho paciente se quejaba de que sentía que se le empacaba la comida cuando hacía tantos surcos. Muy naturales, muy lindas, fotos de Instagram, pero para el paciente sentía inconveniente y me manifestaba que sentía que había un empaquetamiento. Tanto que muchas veces puse sellantes para quitar un poco esa profundidad de surco anatómico. Ahora, introduciéndonos a las nuevas teorías CAD/CAM, esto sí que tiene utilidad, muchísima utilidad, porque yo voy a escanear, voy a hacer técnica chairside, o voy a tomar una impresión y vamos a utilizar una captación analógica con silicona y luego enviamos a que nuestro técnico escanee su escáner de laboratorio. No importa, cualquier técnica. Pero con la tecnología CAD/CAM vamos a obtener unas grandes posibilidades de trabajo. Un estudio muy interesante sobre CAD/CAM de los sistemas, de lo artesanal a las técnicas indirectas con resina compuesta. Sistemas que utilizábamos y que muchos utilizamos con resinas indirectas, ahora con nuestros sistemas CAD/CAM y bloques, pues vamos a lograr unos resultados increíbles. He trabajado bastante críos, y críos es una resina, por supuesto. Una resina que tiene unas características en peso del 70%, por volumen del 51%. El módulo elástico 10.3, recordemos el FieldUp 7.7. Realmente tiene diferentes translucideces, tiene LT, HT, trabaja muy bien, 2 tamaños, 12 y 14 milímetros, incrustaciones, carillas. Es en este momento monocromático, pero realmente al ser muy delgado vamos a lograr unos resultados muy interesantes al paso de luz. Principalmente, y la principal indicación para mí con estos sistemas de polímeros son las inlays y las onlays. No hago overlays, pero logro unos muy buenos resultados por su módulo elástico y la absorción de las fuerzas. Ahí se alcanza a ver el paso de luz de una incrustación. Clásico, de repente podemos pensar, ¿por qué no hacer una MOD directa? Claro, se puede. Un poco grande, recordemos que ya los rebordes, si vemos esta parte tiene menos de 1,5 milímetros, y al tener menos de 1,5 milímetros, 2 ideal, ya tengo que cortarla, como vamos a ver más adelante. Una resina, láser para que la técnica sea supragingival. Hacemos una técnica adhesiva convencional y colocamos filado. Hay que colocar adhesivo, ¿no? No es un autoadhesivo, es un material de reconstrucción que requiere técnica adhesiva. Las brocas o fresas en forma cónica para hacer incrustaciones con expulsividades de 8 a 12 grados. La punta de Arkansas para pulir, porque todo lo que es técnica CAD/CAM requiere alto pulido. Tienen que estar las superficies muy, muy lisas. Se hacen los diseños, lo fresamos. Coltene también tiene un sistema de pulido que se llama Diatech Shape Guard, que tiene en la parte interna alitos negros. Es para cerámicas blandas y también para polímeros intraorales y extraorales. Lo pulimos, lo brillamos, pasamos pastas diamantadas y queda muy bien. ¿Requiere un tratamiento en la parte interna? Sí, requiere un tratamiento en la parte interna. Al ser un polímero, como vamos a ver más adelante, pues simplemente le tenemos que utilizar un arenado con óxido de aluminio. Este es el acondicionamiento recomendado. Tatiana en el Brazilian Dental Journal del 2010. Tratamientos para polímeros, cementación de polímeros. En este caso, una incrustación. No se graba con ácido fluorhídrico porque es un polímero. Arenamos con óxido de aluminio a 50 bares de presión. Limpiamos con ultrasonido
y aplicamos silano. Si yo voy a cementar con un cemento autocementante, como el Solocem, por ejemplo, no requiere la colocación del silano. Pero siempre, siempre, siempre mi consejo, así digan lo contrario, todos los sistemas de polímero, un silano mejora el nivel de adhesión. Que solo un 12, 14, otros estudios 30%, no importa, mejora el nivel de adhesión. Aquí está, se ve la preparación, si se dan cuenta, se cortó todo el vértice cuspidio para que tuviera un cubrimiento hacia la cúspide vestibular, que estaba muy delgada. En otras circunstancias, terminan haciendo un chamfer y terminan haciendo una carilla o una corona, pero con estas técnicas adhesivas es suficiente, no requerimos más. Ahí está el tratamiento con ácido ortofosfórico y cementamos con Solocem. La resina cementante de autograbado no requiere la aplicación de un adhesivo, ella es autocementante. Este es el estudio de Maova en el Dental Material del 2016 y dentro de la adhesión de los diferentes cementos de resinas a esmalte y a dentina, la recomendación es grabar el esmalte por 15 segundos cuando utilizamos adhesivos autograbadores. Son muy buenos para cementación de postes, son muy buenos para cementación de zirconia, pero el nivel de adhesión es un poco más bajo que la técnica tradicional que cuando utilizo adhesivos de quinta generación. En una incrustación no tenemos ningún inconveniente y no va a haber descementación. Ahí estamos precurando, quitando excesos. Ahí está, apenas terminamos de pasarle, no le hemos terminado el pulido. Miren, vestibular, a pesar de que es monocromática, se mimetiza muy bien. Miren por la cara cruzada. Logramos un resultado muy sencillo, ShareSite, 8 minutos de fresado, en tiempo total de trabajo, 1 hora desde que el paciente se sienta hasta que se termina de cementar. Esas es un poco las grandes ventajas de los sistemas CAD/CAM y con estos bloques que no requieren colocación de horno para glasear o para otros elementos, pues no hay necesidad. Vamos a hacer un caso combinado de Componir y una indirecta en CAD/CAM. Llega el paciente, bruxismo severo, pérdida no tiene posteriores, se hace un encerado para hacer una guía de la longitud que debe quedar, relación al 80% estético, y con las matrices vemos la longitud, en este caso vamos a usar las L, que es lo que hemos decidido con nuestro encerado que debe proporcionar. Se va a hacer proporcional. Se colocan, se cementan, pero miren los arcos posteriores, miren cómo tengo esta curvatura, tengo una resina muy grande, abajo también. Entonces le va a hacer unos tabletops. En este caso, al tener que cubrir la cara oclusal, se hacen en silicato, en este caso un Celtra de la compañía de Spline. Micropreparación, se retira la restauración previa que tenía, se coloca la banda, colocamos, como va a llegar la luz sin inconveniente, un adhesivo de 7ª generación, aireamos y fotocuramos, y rellenamos toda la cavidad completamente. Así que este material como relleno es increíble, para hacer rellenos es muy bueno. Vamos a reconstruir, hacemos un relleno, fotocuramos, se retira la banda, y está lista para que lo preparemos. Entonces, lo preparamos y aquí se ve, aquí vamos a hacer ocluso vestibulares con carillas, ocluso vestibulares, pero miren la preparación. Tabletops, descrita por Francesca Balatti, absolutamente increíble. Los amigos de Perú o la gente que quiera ir en mayo puede verla, Congreso de la Sociedad de Prostodoncia. Hay que ir a conocer estas técnicas de recuperación de dimensión vertical en pacientes con alto grado de bruxismo. Miren la preparación, supragingival, terminación en esmalte. Ahí está la ocluso vestibular. La hemos cementado con Solocem también. Y aquí está. Este es Componir. Mira, aquí ya se alcanza a notar el frente del Componir, aunque no se nota aquí la cromacidad de
lateral del propio diente y su ocluso, su tabletop ocluso vestibular. Quería mostrar otro caso, pero a mí poco se me presenta. Es aquellos casos en donde yo encuentro los famosos resinas o caries incipientes, pigmentaciones en fosas y surcos, que tengo la estructura dental completa. Este es un artículo del 2009, que es muy raro encontrarlos tan cercanos, casi todos son de los 90s, 80s, que era generar una matriz transparente. Entonces, no quería dejarlo pasar. Entonces, en un modelo le puse un diente, le puse una caries, le hice una matriz transparente, muy transparente, de la compañía Pulser, Memosil 2. Es tan transparente que es azul, increíblemente, para hacer las matrices muy buenas. Grabamos, colocamos adhesivo Universal, fotocuramos y rellenamos. Se coloca la matriz, se mantiene presión y se fotocura. Se quita la matriz, ahí está sin terminar, se completa el fotocurado, se quitan excesos con un bisturí para que salgan todo lo que no es adherido. Por eso es muy importante colocar el adhesivo solamente en los márgenes de terminación. Y mírenla. Fue muy rápido, realmente quería mostrarlo, no es un caso de verdad, pero sí el concepto en donde yo vería una gran utilidad con este material. Vamos a pulirlo, ahí estamos con el Diatech Shape Guard. Solo en seco, y esto es muy importante, lo repito, 8000 revoluciones, sin presión. Si ustedes hacen presión, queman la resina, aumenta la temperatura y no brilla porque se desgasta la resina. Y miren cómo logramos un resultado favorable. No es el mejor de todos los resultados de una cara oclusal, pero para pacientes que tienen resinas profilácticas o muy pequeñas en forma de surco, esta es más oclusal perfectamente, pero cuando es un pequeño surquito que solamente es el surco, demencial a distal un surquito, esta técnica es muy buena. Otra indirecta CAD-CAM. Una ocluso proximal, que creo que todos sin discusión pensarían en que aquí, endodoncia, núcleo corona. No, hoy pensamos es entre menos agresión se haga, mejor. Si yo puedo detener el paso de la endodoncia y el núcleo, hago una incrustación y salvo el diente más años. Obviamente tengo un problema periodontal, nadie lo niega, tengo un problema periodontal, pero no quiero que este diente se vaya para un implante tan tempranamente. Y aquí tenía una caries, una filtración, y tocó hacer endodoncia, así que no hay nada más que hacer. Entonces vamos a hacer miren, tenemos casi 10 milímetros de profundidad en esa cajuela, así que algo de fotocurado muy complejo, tiene que ser algo que sea de curado dual, tiene que ser algo que tenga resistencia, tiene que ser algo que sea fluido y me penetre. Miren la profundidad, tocó recortar inclusive para poder llegar a un margen de diente. Vamos a verlo ahora con el láser, lo recortamos para lograr una línea terminal. Algo de adhesión a dentina y cemento radicular. Sabemos que el grabado total y los adhesivos de quinta generación son muy regulares, así que tiene que ser un adhesivo de universal que va a dar unos mejores resultados. Aislamiento, me fascina este sistema, el FlexiDam. Se adosa como si fuera una almohada a la piel. El único cuidado que tienen que tener con este tipo de materiales siliconados con silicona es que no le puedes poner materiales que diluyan la silicona. Si tú le pones un poquito de Super Bonder, que hay algunas técnicas para aislar con Super Bonder, o le colocas algún elemento de monómero, se derrite. Entonces hay que tener cuidado con él. Miren, ya ahí está separado un hilo con hemostático. Bloqueamos también para controlarlo. Es muy elástica. En estética es fantástica, en operatoria es muy linda porque
penetra muy fácilmente y puedes hacer una operatoria muy fácil. Mire cómo copia aquí, cómo penetra. Miren lo profundo que es. Entonces vamos a hacer una técnica que se llama una endocrown. En otras circunstancias, hacer un poste acá, podía hacer si quisiera hacer una corona, pero en este caso yo siempre trato de hacer primero una incrustación antes de una corona. Entonces, como es muy profundo, la luz no va a llegar para el adhesivo, vamos a utilizar un activador del adhesivo para que funcione. Eso es una alternativa, ¿no? Aquí vamos a utilizar el adhesivo convencional. Fotocuramos, porque aquí sí me va a llegar la luz, allá no hay necesidad de fotocurar. Y rellenamos. Miren, rellenamos. Fotocuramos, acelera el proceso. Si no quiero fotocurar, ¿cuánto tiempo tengo si yo no fotocuro? 3 minutos. A los 2 minutos con 50 ya empieza a ser muy duro. 2 minutos 30, podrías generar algo de morfología con una espátula. Si quieres hacer toda la cavidad y después con unas brocas o fresas de pulido, terminar la anatomía, podrías hacerlo también. Aquí ya está reconstruido. Aquí también colocamos como un liner, una capa muy delgada y listo. Algunos artículos en la revisión de la literatura. Los sistemas convencionales para los endocrowns son de menor costo, al no tener que colocar un poste. Preservan los tejidos. Definitivamente la conservación de los tejidos es mejor. El remanente dentario es muy importante para la preservación a largo plazo. Se puede hacer en circonio, cerámicas policristalinas o polímeros. Así que podría yo hacer perfectamente una corona en críos. ¿Qué diferencia hay entonces entre una endocrown y una overlay o una incrustación? Como estamos viendo acá. La endocrown debo tener 4 milímetros de profundidad y entre 8 y 10 grados de expulsividad para que se coloque la corona. Entonces vamos a tener una restauración que cubre parcialmente la parte interna de la cámara pulpar. Ahí están, se hicieron en Celtra, silicato maquillado, y aquí ya están cementados. Aquí ya está la cementación, si nos damos cuenta, muy estética, se logran unos resultados. Aquí todos estos son excesitos de cemento, muchas veces no se ven en las fotos que termino viéndolos y se retiran. Pero miren cómo se logró el resultado en la parte de la retracción. Esto hacer tratamiento periodontal. Yo no soy muy amigo de hacer que el cuellito, y como dirían los periodoncistas, cálculo artificial por parte posiblemente que pasa para rehabilitación, para cirugía periodontal, para recuperar a ver si se puede hacer algún tipo de procedimiento. Miren, la cara tusal, muy natural, algunos surquitos, son monocromáticas, simplemente con algo de maquillaje y glaze, pero se ven los contornos, contactos, y logramos pues un resultado bastante más favorable de lo que teníamos anteriormente. Viendo la hora, he cumplido con mi conferencia. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy en este momento con disponibilidad para todos ustedes.